eso vemos bien todo. Después lo tenemos que hacer esto de vuelta, firmarlo bien. Bueno, entonces el átomo de Thomson. El átomo ya se sabía que existía, lo había definido Dalton en el año 1805, por ahí más o menos. ¿Sí? Y entonces el primer modelo que hubo es el modelo de Thomson. ¿Qué pasó con Thomson? Thomson ella sabía de que la electricidad también está cuantizada y ya se había descubierto que la partícula mínima de electricidad es el electrón, que es una partícula con carga negativa, y se sabía que la electricidad salía de la materia y por lo tanto el electrón tiene que salir de los átomos, así como la electricidad tiene un cuanto y la materia tiene un cuanto que es el átomo, y si la electricidad sale de la materia, los electrones tienen que salir de los átomos. O sea que Thomson ya trató de explicar eso. ¿Cómo es eso de la electricidad y la materia? La electricidad es un fenómeno que vos lo sacas de la materia. Sí. Y si la electricidad tiene una mínima cantidad que es el electrón, y la materia tiene una mínima cantidad que es el átomo, necesariamente los electrones tienen que salir de los átomos. Claro. O sea, el electrón forma parte de los átomos. Los átomos están constituidos, entre otras cosas, a lo mejor por electrones. Claro. Bueno, entonces Thomson trató de explicar eso y consideró que había un átomo que era como una esfera donde en la superficie estaban puestos los electrones. De alguna forma pegados y de alguna forma se salían de ahí los electrones. Bueno, pero ese modelo no tenía ningún lugar rígido, digamos, sería como una especie de gelatina, una cosa blanda. Sí. Este es lo que se llama el modelo del pan dulce. Como si fuera una gelatina donde las frutitas serían los pedacitos de banana que tienen dentro de la gelatina, serían los electrones, que de alguna forma salen de allá. Pero no había nada duro dentro del átomo. Entonces el discípulo de Thomson, que era Rutherford, se le ocurrió hacer un experimento que se llama experimento de la lámina de oro, que es, ya Rutherford conocía que existía un fenómeno muy energético que es la radioactividad, que está conformado por radiaciones de 3 tipos, alfa, beta y gamma, y él utilizó partículas alfa para bombardear átomos de oro. Se puso una lámina de oro muy finita, y puso de alguna forma un cañón de rayos alfa, y ponía del otro lado un detector acá. Y se le ocurrió poner un detector del mismo lado, al lado del cañón de partículas alfa. ¿Y qué son los rayos alfa? ¿Son ondas electromagnéticas? ¿Qué son? No, los rayos alfa ahora sabemos que son núcleos de helio. Ah, son núcleos de helio. Sí, o sea, helio al que le has sacado los 2 electrones. Un átomo de helio al que sacaste los 2 electrones. Queda un helio más 2, eso sería una partícula. Las partículas beta son electrones o positrones, y los rayos gamma son fotones, pero eso lo sabemos ahora. Esta es la explicación actual. En ese momento no se sabía bien lo que era. Lo que sí se sabía es que las partículas alfa eran positivas, muy masivas. Las partículas beta eran menos masivas y eran negativas. En ese momento lo que se conocían de positrones, bueno, se supieron que también había partículas beta positivas. Y los gamma se sabía de que no tenían ni carga ni masa. O sea, eran muy livianos, viajan a la velocidad de la luz, aparentemente, bueno, no se sabía eso concretamente, pero no tienen carga. Claro. Entonces, con partículas alfa bombardeaba la lámina de oro, y de la cantidad que se salía, la mayoría pasaba al otro lado y eran detectadas por este detector. Pero por ahí, más o menos
cada 10.000 que llegaban acá, partículas alfa que llegaban ahí, una rebotaba acá, una de 10.000 más o menos. Entonces ahí Rutherford se dio cuenta de que este modelo no servía. Entonces ahí se Porque, o sea, si fuera un átomo, digamos, blando, blando, esto, claro, no fuera sólido, no tenía rebotaría. por qué rebotar nada, Sí, sí. digamos. Ujú. O sea, la sorpresa es como si yo tuviera una gelatina, un plato con gelatina, un postre de gelatina y le tiro un balazo con un revólver Y creo que rebota. rebota una bala. Que le tiro 10.000 balas y una cada tanto rebota contra algo. Y voy a decir, bueno, ahí hay algo que está en medio de la gelatina, que es duro, sobre Claro. lo cual rebota la partícula alfa, que es más grande que la partícula alfa. Inclusive, porque si Claro. no, ¿por qué va a rebotar la partícula alfa? Ujú. Y eso tiene que ser los núcleos del átomo de Bohr. Entonces, claro, ahí creó el concepto del núcleo, postuló el concepto del núcleo, estaba en el centro, es un núcleo positivo, por eso sobre él rebotaban las partículas positivas de helio, de alfa, digamos, y alrededor estarían girando los electrones, más o menos como lo que pasa con el Sol y los planetas, algo así. Claro. La fuerza eléctrica de atracción del núcleo es la que oficia de fuerza centrípeta, hace que se haga la trayectoria circular, entonces giraría en torno al núcleo con una órbita circular. Como que cae orbitándose el electrón hacia como pasa con la Luna y la Tierra, digamos. Claro, Una cosa así. exactamente, ahí está. Ahora, el asunto es que la teoría de Maxwell, electromagnética, postula que, Esto fue después después de Maxwell. Sí, pues esto fue a principios del siglo XX. Sí. No me acuerdo qué año, pero poner en 1900 y pico, 1910, 12, algo así, creo que por ahí, ¿no? Entonces, núcleo con acento, un acento en la U. el asunto es que después esto lo vamos a analizar y vamos a hacer varios videos. Sí, sí. Bien, ahí lo tenemos bien. El asunto es que la teoría electromagnética de Maxwell dice que cuando hay una carga, como es el electrón, y está acelerada, tendría que emitir ondas electromagnéticas. Para eso, la onda electromagnética se lleva algo de energía y el electrón perdería energía y debería hacer una órbita espiral y caer sobre el núcleo y quedaría a lo largo como esto. Claro, al estar girando, los campos eléctricos y magnéticos cambian y se crea la onda electromagnética. Y la onda electromagnética esa se llevaría un poco de la energía cinética que tiene el electrón al orbitar y haría un movimiento en espiral, digamos. Claro. Exactamente, ahí está. Bien, agregar dos cosas, así lo podemos completar bien. Bueno, incluso podemos decir la fórmula, todo, cuando lo grabemos. Dale, sí, lo vamos a decir. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí con todo eso? Eso Rutherford no lo pudo explicar. ¿Por qué no cae, por qué no decae el electrón? Al mismo tiempo, hubo unos tipos que estudiaron los espectros de emisión del átomo de hidrógeno. Los espectros de emisión del átomo de hidrógeno. ¿Cómo sería eso? Ya te digo. Lyman, Balmer, lo conoce bien, Paschen y Pfund. Esos cuatro tipos estudiaron los espectros de emisión del átomo de hidrógeno. ¿Qué es lo que es eso? Hicieron como una especie de tubo fluorescente, o sea, agarraron un tubo en el que se hizo vacío, le metieron átomos de hidrógeno gaseoso, muy poco concentrado, muy disperso, muy poco denso, casi vacío, digamos, y pusieron un par de polos eléctricos y se generó una especie de chispa eléctrica y se emitía luz. Bueno, o sea, de los átomos de hidrógeno excitados
eléctricamente, cuando Para esta gente puso en un tubo átomos de hidrógeno y los sí, conectó. y lo Directamente conecto con un par de polos eléctricos, Ah, hay una un batería. ánodo y un cátodo. Está bien, está Acá bien. hay una batería. Está bien, está bien. Entiendo. Entonces Sí, sí, sí. se encendió el tubo como si fuera un tubo fluorescente, algo Claro. así, Ujú. muy parecido. ¿Y por qué se da eso de...? Y bueno, ¿qué pasa? La teoría es esta. La pila esta le entrega energía eléctrica al átomo de hidrógeno, Ujú. ¿sí? O sea, lo calienta, por decirlo de alguna forma, y el átomo de hidrógeno vuelve al estado inicial, digamos, emitiendo luz. Con el electrón, sí. Sube a una órbita más. El átomo de hidrógeno se excita con la energía eléctrica que le entrega la pila Ujú. y de alguna forma después devuelve esa misma energía en forma de energía luminosa. Está bien. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la luz que salía de ahí, cuando Ujú. era analizada con un prisma, Mm. que se separaban las componentes espectrales, Ujú. formaba acá el espectro, y el espectro de emisión, esto se llama un espectro de emisión del átomo de hidrógeno, ¿sí? El O espectro de del emisión. elemento de que haya ahí, bueno, en este caso estos trabajaron con hidrógeno. O sea, vendría a ser lo que se forma del otro lado del prisma del rayo de luz que sale de ese átomo, digamos. Claro, habría que, si la teoría que había en ese momento, que era que la energía no estaba cuantizada, Mm. diría que acá la luz esta tendría que emitir energía en todas las frecuencias. Claro, ¿Por qué va a emitir en una frecuencia y no en otra? está bien. Bueno, y no, lo que se encuentra acá es que faltan colores ahí, faltan un montón de colores, faltan un montón de colores. Ahí y se encuentra lo que se llama un espectro totalmente inesperado, Mm. discreto. Un espectro discreto. ¿Qué quiere decir? Que si vos graficas la intensidad luminosa en función de la frecuencia de la luz, te encuentras con que es cero, y por ahí hay unos piquitos, cero, otro piquito, otro piquito, otro piquito, cero, así, algo así. Existen Intensidad en función de ciertas frecuencia. intensidad luminosa. Y intensidad luminosa es lo que estamos viendo La de cantidad de potencia por luz, unidad sí, de área, sí, por sí. unidad Sí, la de... cantidad de luz que hay. Ujú. La Está bien, energía luminosa por unidad de área y por unidad de tiempo. está bien, sí. Sí, sí. En función de la frecuencia. No están todos los colores, faltan colores. Es más, eso, después ya se empezó a investigar un poco más este fenómeno de los espectros discretos y nos damos cuenta de que estos espectros son como una especie de huella digital, porque cada átomo, Ujú. es más, cada isótopo de cada átomo tiene su propia forma de espectro con sus frecuencias características. Claro. Con algunas Eh, frecuencias sí y otras no, Sí, digamos. y es más, Es como si fuera un código de barra sí, del átomo, ¿no? exactamente, hay frecuencias que son típicas de un átomo, por ejemplo, De la Andrómeda. claro, entonces vos analizas el espectro del sodio y sabes que tiene que tener tal frecuencia, Ujú. y ahí vos, cuando ves esa frecuencia, porque ahí hay sodio, Bien. esa estrella de Ese sería el sodio, espectro de emisión del Sol. y además con el Está bien. efecto, unido al efecto Doppler, ya te das cuenta que Y cuando te dicen, se acelera, se acelera. en el problema ese, cuando te dicen que en el laboratorio se observa que el sodio emite con una longitud de onda tanto, se está refiriendo a la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de mayor intensidad en ese espectro. No necesariamente de la mayor intensidad, sino una que se conoce bien. Por ejemplo, Ah, en el está caso del bien. sodio son dos piquitos muy juntitos, que cuando se los ve bien de cerca se ve que es un doblete, digamos. Es como algo característico Y del es espectro. característico del sodio, ningún otro elemento lo tiene eso. Está bien. Por eso te digo que esto es una especie de huella digital. De cada permite identificar el átomo. Entonces el lambda y esa frecuencia no es no es la de máxima intensidad, No, sino no hace falta algo que es característico, sí, digamos. no hace falta que sea máxima. Bien, está bien. No hace falta que sea máxima. Sí, son de mucho. Si hay uno que es así, a lo mejor no nos sirve mucho.
Mm, pero también a nivel teórico nos permite inferir cosas, esa presencia de esos picos chicos, porque claro. significa que son transiciones electrónicas poco probables. Ujú, Las que son picos altos son muy probables y las otras son menos probables. está bien. Bien, bueno, entonces eso es lo que descubrieron Lyman, Barmer, y esto estaba completamente en contra de esto. ¿Por qué? Y porque acá no hay ninguna restricción al respecto, no hay por qué emitir un solo color, Claro. no hay por qué emitir un Se solo tenía que color. emitir todo al mismo tiempo. Exacto. Está bien. Es más, según la teoría vigente, la teoría electromagnética de Maxwell, la intensidad de la energía emitida luminosa Ujú, tendría que ser proporcional, vos lo acabas de ver ahí, al campo eléctrico ujú. máximo Elevado al cuadrado. elevado al cuadrado o al campo magnético máximo. Sí. Y no aparece la frecuencia ahí. Ujú, O sea, dependería de esto, de la amplitud eléctrica, del campo eléctrico claro. y del magnético también. Ujú, Entonces ahí hay una cosa media rara. Acá en cambio la intensidad es en función de la frecuencia. mm. Hay una cosa media como que no pega. O sea, hay como una contradicción entre la teoría clásica y el electromagnetismo La teoría clásica que viene de la mano del electromagnetismo, con este ¿no? experimento que han Con hecho este estos vasos. experimento que hicieron los tipos estos. Sí. Entiendo. Sí. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde O sea, viene. por dos razones. Por un lado está según la teoría clásica, No tendría, la emisión de ondas electromagnéticas tenía que ser con todas las frecuencias, sí, tendría que ser un espectro continuo. un especie continuo. Debería ser continuo. Y la intensidad debería ser proporcional al campo eléctrico, a la magnitud del campo eléctrico máximo elevado al cuadrado, cuando con este experimento no se observa eso. Se observa No. que depende de la frecuencia y Sí, que es discreto, digamos. exacto. Tiene que Sí, ver con la frecuencia, y acá un la espectro frecuencia ni discreto. aparece, o aparece por ahí, se puede hacer que aparezca, pero no es lo más importante, Claro, digamos. sí. Pero no, acá no aparece el campo eléctrico nunca. Ujú, ¿De dónde mierda va a estar el campo eléctrico? está bien. Bueno, eso por un lado. ¿Está? ¿Vos estás filmando, va? Sí, te firmo. Bien. Bueno, borro. ¿Sí? Ujú, Bueno, entonces en ese contexto aparece Bohr. Aparece Bohr y él postula, trata de explicar esto, trata de explicar Bohr. Fundamentalmente, él se abocó al principio a explicar los espectros discretos. Discreto significa que no están todos los valores, claro. sino algunos, ¿no? Entonces él dice, una forma de explicar esos espectros discretos sería que si yo hiciera un diagrama de energía para los electrones del átomo de hidrógeno, para Ujú, los electrones del átomo de hidrógeno, que son los problemáticos, que son los que supuestamente emitirían, porque ya de esto habían aprendido los físicos de que si hay una emisión, ujú, el responsable son los electrones. ujú. Si hay una emisión de luz, el responsable debería ser el electrón. Entonces el tipo dice, voy a hacer un diagrama de energía. Claro, porque son los únicos que se mueven, digamos. Son los únicos que Claro, el oscilan, núcleo, que no se sabe mueven, del digamos. núcleo. ¿Qué Claro. tiene? Es más, ni siquiera se sabe bien qué mierda era el núcleo en ese momento. Claro, tiene cara, está oscilando, de ondas Sí, electromagnéticas, el núcleo es estaba lo que emite. quieto, no tenía por qué moverse. Qué sé yo. Bien, está bien. Bueno, entonces hablemos de la energía del electrón, dice Bohr. Ujú, Entonces dice Bohr lo siguiente. Si el átomo de hidrógeno tiene prohibido tener todos los valores de energía y toma algunos valores no más, si tuviera eso, o sea que acá este es el nivel 1 y hay un valor de energía ahí ujú, predeterminado, ya que tenemos un nivel 2 y después viene el nivel 3, qué sé yo, ¿no es cierto? Algo así, vamos a ponerlo más realista, así se van apretando en la medida que sube. Y después el nivel 4, supongamos que sea así, ujú. dice Bohr. Entonces, si fuera así,
podríamos explicar esto, dice Bohr. Podríamos explicar esto porque diríamos, el átomo de hidrógeno, el electrón, está normalmente ahí. Entonces, la fuente está a los átomos de hidrógeno les entrega energía como para que esa energía haga que los electrones que originalmente estaban en el nivel más bajo, porque eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica, pasen ahí, por ejemplo. Bien. Entonces cuando decae, porque ese electrón sería inestable, cuando decae, como acá tengo una energía, podría caer ahí, por ejemplo. Podría caer ahí. Entonces, la diferencia de esa energía, E3 menos E2, sería la energía que se le entrega a la luz, ¿sí? Sí. Y esa luz no tendría cualquier valor de energía, ¿sí? Sino ese valor o esta otra diferencia, algún delta de energía de los electrones sería la energía que se lleva la luz, ¿sí? Sí. Y como estas diferencias de energía no son cualquier valor, sino esta diferencia o esta, y no hay otra, ¿te das cuenta? Al estar cuantizado esto estaría cuantizado, y entonces dice Bohr, y bastaría con que la energía de la luz tuviera que ver con la frecuencia de alguna forma, para que esto estuviera cuantizada también, y a la mierda. ¿Ve? Ahí, eso es lo que postula Bohr. O sea, él intenta explicar la cuantización de las frecuencias de los espectros, la discreción, digamos, de los espectros, explicarlos en base a una cuantización de la energía, dice él. Está bien. La pila le entrega la energía a los electrones que suben de nivel, digamos, energético. Se excitan y suben de nivel. Decaen, porque tienen que decaer por la segunda ley de la termodinámica. Por la segunda ley. Emitirán energía que esa energía de los electrones se lo entregarían a la luz. Sí. En ese momento no sabía qué mierda era la luz, ¿viste? Se sabía que era una onda, pero si se lo entregan, y esto está cuantizado, la energía de la luz estuviera cuantizada, y de alguna forma se vinculara la energía con la frecuencia, que es lo que sugiere esto, de alguna forma, dice Bohr, ellos están dispuestos a explicarlo, quieren explicarlo, el fenómeno, de otra forma no se puede explicar. No se podía explicar de otra forma. Obviamente que esta hipótesis al principio los físicos la rechazaron. Y dicen, pero ¿cuántas hipótesis estás metiendo ahí? No le creyeron, no le querían creer. ¿Cierto? Bueno, más o menos en la misma época, eso sería la cuantización de la energía. ¿Sí? Bueno, ahora, más o menos en la misma época, un poco antes, ahí te voy a empezar a hablar del efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Bueno, ahí quedó el contexto original de Bohr, pero va a ver que recibe aportes de otro lado y ya se fue a la mierda Bohr. Se generó la teoría cuántica de alguna forma. Bueno, vamos a... ¿cómo se llama? Volvamos con Einstein. Vamos a ver el efecto fotoeléctrico. ¿Qué se observa con el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico lo estudió Einstein. Bueno, y él no se dio cuenta de lo que descubrió en el fondo, en realidad, porque él no creía en la teoría cuántica y esto generó la teoría cuántica, fue un gran apoyo a Bohr. Bueno, esto fue antes que Bohr. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Te lo digo así rápidamente. Tenemos un metal. En el metal se sabe que los electrones están más o menos libres.
Ya se sabe que Por los enlaces metálicos, digamos. el enlace metálico es como una especie de Mar mar de de electrones. electrones, No, esto no, donde los sí. electrones están libres. Ujú. O sea, una forma de tener electrones libres es en un metal, en el interior de un metal. Ya. Bien. Entonces, se lo ilumina con luz y se ve que de alguna forma, bajo ciertas condiciones, saltan esos electrones de adentro del metal, saltan electrones y pueden ser conducidos generando una corriente eléctrica incluso. Ujú. Y se los llamó en su momento fotoelectrones. Fotoelectrones, pero son electrones. Ah. Porque al Entonces principio se incide luz creyó en el que- metal y los electrones salen. Sí, al principio se pensaba de que esos Claro. electrones eran distintos, pero después se dan cuenta que no, que eran los mismos. Por Ujú. eso se les llama fotoelectrones, porque son electrones arrancados por la luz, Por el fotón, que es el digamos. foto. Sí, todavía no se habla de fotón. Está. Bueno, pero lo interesante es que lo que se observó como ley, como observación, es que la intensidad luminosa de esa luz no importaba la intensidad con que vos ilumines Mm. primero, ¿sí? Y a veces se arrancan electrones y a veces no se arrancan electrones. ¿Sí? Y cuando no se arrancan electrones, si vos aumentas la intensidad luminosa, siguen sin arrancarse los electrones. O sea, cuando no saltan electrones, la intensidad, por más que la aumentes hasta el infinito, no arrancan electrones. Entonces, Entonces, ahí... claro, entonces, vos tenés el metal, sabes que tiene electrones libres, Sí. le haces incidir un rayo de luz, una onda electromagnética, No, luz, no digas lo onda electromagnética. bueno, luz, Luz. también luz, y los electrones, esa luz de alguna manera le da energía al electrón y el electrón sale. Sí. Y ese electrón se le llama fotoelectrón y se observa que la intensidad no tiene nada que ver con que el electrón salga, con lo que sería el efecto fotoeléctrico. No, porque cuando Bien. no a veces Con una luz determinada, condiciones la luz no arranca los electrones y aunque le aumente la y aunque intensidad, aumente la intensidad no. o Entonces, le baje o le cambies de alguna claro, manera, como la no, intensidad no es sale. la energía que vos le estás entregando, Claro. y medio raro porque vos decís, puta, yo le estoy, para que salgan los electrones, yo tengo que estar entregando energía a los electrones. Claro. Si no saltan, será que no le entregué suficiente energía. Le entregamos más. Aumento la intensidad y le tengo que estar entregando la energía, pero no sale. Eso es lo peor. Esa es la observación que lo mató a Einstein. Claro. O sea, no es que lo mató, lo incentivó que genere una teoría para eso. Y si vos acá cambias la frecuencia de la luz, porque la luz se conocía que era una onda, y a partir de Maxwell, con la teoría que has visto vos, todo el mundo está convencido que no solamente era una onda, sino una onda electromagnética. Claro. Bueno,